En estos últimos años, el género de la fantasía en el anime parece haber entrado en un callejón sin salida. Da la sensación de estar estancado, limitándose a repetir una y otra vez los mismos tropos de siempre. Sin embargo, en medio de este panorama surgen tres obras que han logrado romper este molde, y que parte de la comunidad ya bautizó como los tres grandes de la fantasía actual: Soso no Frieren, Dungeon Meshi y Witch Hat Atelier. Es por eso que hoy, en este video, vamos a desmenuzar qué es lo que hace estas obras tan especiales. Analizaremos su éxito a través de tres puntos clave: la construcción de sus protagonistas, el rol de los personajes secundarios y la forma en la que construyen sus mundos. Pero antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué creen que es lo que realmente separa una obra de fantasía del montón de una que se nos queda grabada en la memoria? ¿Acaso son las grandes batallas y los mundos mágicos? O más bien, es esa capacidad de cuestionar lo cotidiano a través de lo fantástico. Con esto en mente, arranquemos con este análisis. Empecemos con el pilar central de estas historias, sus protagonistas. A primera vista, estos tres no podrían ser más diferentes entre sí. Frieren, una maga elfa milenaria, tranquila y aparentemente distante. Laios, un guerrero pragmático, socialmente torpe y obsesionado con los monstruos. Coco, una pequeña aprendiz de magia, alegre y profundamente optimista. Aunque parezcan opuestos, si miramos con atención, descubriremos dos rasgos que los definen. Primero, los tres son impulsados por un vínculo afectivo que guía sus pasos, ya sea por nostalgia o por un anhelo profundo. Ese lazo tan importante es su motor emocional y la verdadera razón de su viaje. El segundo rasgo que los une es una pasión inmensa por el conocimiento. Estos protagonistas no son héroes que simplemente pelean para derrotar enemigos. En el fondo son investigadores. Veamos entonces cómo cada uno canaliza esa curiosidad mientras persigue su propia meta. Primero tenemos a Frieren. Ella se dirige hacia Oriole, un paraíso terrenal donde espera encontrarse una última vez con el espíritu de Himmel, su vínculo más profundo. Su viaje es, en esencia, un intento por cerrar un ciclo, ya que tras haber compartido una década con el grupo del héroe, su naturaleza élfica le impidió valorar esa compañía hasta que fue demasiado tarde. Una lección que lamentablemente solo comprendió al estar frente a la tumba de Himmel. Ahora, su hábito de recopilar hechizos aparentemente inútiles refleja un deseo mucho más profundo. Para Frieren, la magia ya no es solo poder o conocimiento, sino la forma de conectar con esos pequeños detalles de la vida que ignoró por no prestar la suficiente atención. Por otro lado, el motor emocional de Laios es su querida hermana Falin, quien ha estado con él en casi todas las etapas de su vida. Desafortunadamente, ella fue devorada por un dragón rojo, y aunque su grupo logra derrotar a la bestia, debido a las acciones del amo de la mazmorra, el alma de Falin termina ligada con la del dragón. Es justo aquí donde la verdadera pasión de Laios brilla. Él está obsesionado con la anatomía, el comportamiento y el sabor de los monstruos. Ahora, este conocimiento ya no es un simple pasatiempo, es la única herramienta lógica que le permite descifrar cómo separar a su hermana de esa forma híbrida. Y de paso, es la excusa perfecta para preparar varios exóticos platillos. Y finalmente tenemos a Coco, quien también anhela salvar a la persona que más ama en el mundo, su madre. Ya que al caer en una trampa de los sombreros de ala ancha, Coco terminó utilizando un hechizo prohibido que dejó petrificada a su propia madre. Ahora, su fascinación pura por la magia se convierte en su camino de redención, obligándola a cuestionar los dogmas del mundo mágico y a buscar una solución justo ahí donde todos dicen que es imposible. Definitivamente, Frieren, Laios y Coco nos enseñan algo muy importante. La verdadera fuerza de un protagonista no reside en su poder, sino en su capacidad de asombro. Para ellos, la curiosidad no es una distracción, realmente es el mapa que les permite navegar a través de lo imposible. Al convertir cada paso que dan en un aprendizaje, transforman el duelo, la desesperación o incluso sus propios errores en una nueva forma de ver el mundo. Al final del día, son investigadores cuya mayor virtud no es su conocimiento, sino el amor que sienten por aquellos que han compartido su camino. Si los protagonistas son el motor del viaje, los personajes secundarios son el combustible que mantiene la llama encendida. En estas tres obras, los acompañantes no están ahí simplemente para ser rescatados o para cumplir un cupo de un integrante del grupo. Su verdadera función es actuar como un catalizador necesario que permite que todos, no solo el protagonista, terminen transformándose. En Soso no Frieren, la dinámica es una evolución emocional constante.
donde el crecimiento siempre es mutuo. Frieren, quien aprendió de Himmel el valor de los pequeños detalles, sigue viviendo un proceso permanente de redescubrimiento. Gracias a Fern, empieza a comprender la verdadera profundidad de los vínculos humanos. A su vez, Fern ayuda a Stark a reconocer su propia valía, brindándole la confianza que le faltaba. Y por otro lado, la presencia de Frieren impulsa a Zane a retomar esos sueños que había postergado, recordándole la importancia de vivir el presente. Al final, los personajes secundarios no solo acompañan a la elfa, se nutren y evolucionan a su lado. En Dungeon Meshi, los personajes secundarios actúan como apoyo y maestros para Laios. Senshi nos enseña un respeto profundo por los ecosistemas y los recursos naturales de la mazmorra. Sin embargo, la verdadera evolución ocurre en su dinámica grupal. Laios ayuda a Marsil a enfrentar el ciclo de la vida y la muerte, mientras que Chilchok, con su empatía y sinceridad, logra que Senshi se abra emocionalmente, al compartir los traumas y secretos de su pasado. Al final, se trata de un equilibrio constante donde todos se cuidan entre sí, formando un grupo que apoya incondicionalmente a Laios en la arriesgada misión de rescatar a Falin. Por último, en Witch Hat Atelier, la relación de Coco con sus compañeras también es de crecimiento mutuo. Aquí, los personajes secundarios no solo acompañan a la protagonista, sino que también desafían sus propios dogmas. Mientras que ellas le enseñan sobre la disciplina y las reglas del mundo mágico, Coco les devuelve dos dones mucho más valiosos: la capacidad de maravillarse y la importancia de forjar un propósito propio. Por ejemplo, a Agathe le ayuda a recordar el sentido real de la magia, demostrándole que ésta no existe únicamente para medir el éxito o el fracaso, sino como una herramienta vital para ayudar a los demás. Lo que realmente hace grande a estas tres obras es entender que la fantasía no depende solo de un protagonista heroico. Aquí, los secundarios actúan como verdaderos catalizadores. Lejos de ser simples figuras de relleno, llegan para obligar a evolucionar a todos los que los rodean. Nos recuerdan que, incluso en mundos gobernados por la magia o el peligro, la transformación más poderosa no ocurre mediante los hechizos, sino a través de la honestidad y el aprendizaje compartido. Porque, en última instancia, son estos vínculos los que terminan definiendo el verdadero destino de nuestros protagonistas. Finalmente, llegamos al tercer pilar, la construcción del mundo. En muchas de las obras populares de fantasía, el escenario suele ser un simple telón de fondo, un recipiente pasivo para la trama. Pero en estas obras, el entorno trasciende esa condición y se convierte en un personaje vivo, que respira, cambia y evoluciona en una simbiosis constante con sus protagonistas. En Zozo no Frieren, el tiempo es el verdadero arquitecto del mundo. Estamos ante un escenario definido por el paso de los años. Las civilizaciones envejecen y los paisajes cambian, obligando a sus habitantes a adaptarse a un entorno que nunca se detiene. Esta realidad también define su sistema mágico. Aquí, tanto humanos como demonios usan la imaginación como pilar de su poder. Mientras más claro visualicen el efecto de un hechizo, más poderoso será su resultado. Sin embargo, existe una brecha innegable. Mientras la humanidad ha refinado su saber y superado los límites de sus antepasados, los demonios se han estancado, encadenados a un instinto que son incapaces de romper. Así, mientras el conocimiento humano florece con las décadas, la magia demoníaca se ha quedado atrapada en una perfección que nunca cambia. Al final, este mundo nos enseña algo vital. El verdadero poder no es la capacidad destructiva, sino la habilidad de transformar lo que hemos aprendido. Nos recuerda que el progreso es simplemente nuestra voluntad para imaginar un futuro distinto. En Dungeon Meshi, la mazmorra no es una simple estructura, es un ecosistema biológico totalmente funcional. La obra reinventa la fantasía al tratar este lugar como un organismo vivo que sigue reglas de supervivencia, dieta y ciclos naturales. Lo fascinante aquí es que es el entorno quien manda. La ecología de cada zona define qué ingredientes se pueden recolectar y, por consecuencia, cómo deben transformarse para resultar en platillos sabrosos y nutritivos. Esta construcción de mundo se siente tangible, culinario y hasta científico. Nos demuestra que, incluso en mundos llenos de magia, la comida no es algo que sea aleatorio, sino que es el resultado de entender las leyes de la naturaleza. Al final, nos enseña que para sobrevivir no basta solo con tener fuerza. Hay que comprender el lugar que habitas y aprender a convertir sus recursos, por más peligrosos que parezcan, en auténticos banquetes. Finalmente, Witch Hat Atelier nos presenta un mundo donde la magia no es un don, sino un lenguaje científico y visual. Aquí, la construcción del mundo se centra en la metodología.
el proceso de trazar círculos mágicos combinando símbolos y modificadores para obtener resultados precisos. Convierte la magia en un conocimiento táctil que no nace del talento, sino del estudio y la disciplina. Sin embargo, la estructura social de este mundo impone límites muy severos. Sus reglas estrictas sobre lo que está o no permitido terminan asfixiando la creatividad y los conocimientos esenciales, incluso aquellos que podrían ayudar a la humanidad. De esta forma, el sistema mágico de Witch Hat Atelier termina siendo un espejo del nuestro. Nos demuestra que el aprendizaje es el camino para alcanzar nuestras metas y al mismo tiempo nos invita a cuestionar el peso del dogma frente al progreso. Lo que realmente une a estas tres obras es cómo el entorno no se limita a rodear a los personajes, sino que los moldea, los desafía y los obliga a crecer. Es precisamente esta profundidad lo que hace que estas historias se sientan tan auténticas. Nos invitan a mirar nuestro propio mundo con una curiosidad renovada, recordándonos que, al igual que nuestros protagonistas, somos el resultado de los lugares que habitamos y de cómo decidimos transformarlos. Después de este pequeño análisis, queda claro por qué estas obras logran quedarse grabadas en nuestra memoria. Lo que separa una obra de fantasía común de una memorable no son sus grandes batallas ni sus mundos mágicos, sino esa capacidad única de hacernos cuestionar nuestra realidad a través de lo fantástico. En el fondo, no necesitamos magia ni dragones para entender que el tiempo es un regalo para compartir, que nuestra supervivencia depende de cómo tratamos a nuestro entorno, o que el conocimiento debe ser siempre una herramienta de liberación y no de opresión. Estas historias nos enseñan que el verdadero poder no reside en los hechizos, sino en la valentía de observar el mundo con atención, de comprender las reglas que lo rigen, de apreciar a quienes nos rodean y de imaginar siempre un futuro distinto. Al final, estos autores no solo escribieron fantasía, nos entregaron las herramientas necesarias para hacer que nuestra propia realidad sea un poco más mágica. Porque, al igual que nuestros protagonistas, lo que nos hace grandes es nuestra curiosidad, el aprendizaje obtenido de quienes nos rodean, y sobre todo, la capacidad de encontrar lo maravilloso en lo cotidiano.